Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando alguien logra conectar ingeniería, matemáticas y tecnología con poesía, sensibilidad humana y pasión por enseñar? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido la docencia y la ingeniería en una forma de inspirar y transformar generaciones. Pedro Nájera García es una persona fascinada por la poesía, dedicado a su familia, a su trabajo y enamorado de la vida. Tiene 3 décadas dedicado a la docencia en los niveles de preparatoria, profesional y posgrado. Actualmente profesor asociado del Departamento de Computación del Tecnológico de Monterrey en Querétaro, donde colabora impartiendo materias relacionadas con el diseño de microprocesadores. Es egresado de una carrera en sistemas electrónicos con maestría en ciencias computacionales y especialidad en sistemas digitales y de control, todos por el Tecnológico de Monterrey. Laboró en la industria automotriz en la empresa Temit GmbH en la ciudad de Ingolstadt, Alemania, y ha tenido oportunidad de colaborar en los ámbitos de electrónica, especialmente diseño digital, mecatrónica, por el área de sensores y actuadores, física, le fascinan los circuitos eléctricos y matemáticas porque es aficionado de las matemáticas discretas. Su formación y desarrollo académico lo han llevado a participar en programas internacionales en instituciones como Rotary International, Universidad de Montreal, Olin College, Universidad de Beijing y Universidad de los Andes, explorando temas relacionados con innovación educativa, ingeniería, matemáticas y ciberseguridad. Dentro de Toastmasters International, participa en los clubes Splendor, Thrive y Líderes en Movimiento, desempeñando diferentes roles de liderazgo y formación de socios en Querétaro. Pedro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es poco común que una persona pueda hablar sobre microprocesadores, matemáticas discretas y circuitos eléctricos, pero también expresarte a través de la poesía y la sensibilidad humana. Y justamente quiero iniciar esta conversación. ¿Cómo nació tu fascinación por áreas tan distintas entre sí como la ingeniería, las matemáticas y la poesía? Gracias, Ceci. Un verdadero placer formar parte de esta iniciativa. Primero, quiero permitirme felicitarte porque como una gran comunicadora que eres, me parece que tu labor, ya no solo en el ámbito de Toastmasters, sino en el país, es trascendente y significativa y me complace grandemente ser parte de este proyecto que auguro será exitosísimo y con él, estoy seguro, promoverás la ciencia como lo has hecho toda tu vida académica. Felicidades, Ceci. Bien, lo dices de una manera que me hace sentir muy emocionado. Quiero conocer a esa persona que reúne todas esas características. La verdad es que uno, no todo lo que se propone puede lograrlo y no todo lo que hace uno fue producto de una intención deliberada. Hay en la vida siempre oportunidades que nos llevan a dedicarnos, a veces por necesidad y a veces por gusto, pero eventualmente todo se convierte en algo que nos apasiona. Y eso ha sido mi caso. De niño, debo compartirte que tuve siempre el ejemplo de mi padre, quien no estudió y siendo autodidacta aprendió a leer y escribir. Y una de las cuestiones que más le gustaron fue la rima. Él era un apasionado rimador y sin importar cómo buscaba la palabra perfecta que expresara lo que sentía. Y todo eso lo viví. Yo lo vi de niño, veía con esa pasión cómo escribía y solo tenía un diccionario. Ese era su único libro. No había otro libro en casa, ¿eh? Y con él pudo expresar muchas cosas que a mí hoy día me queda claro que es una cuestión de tener la intención. No es
necesario ser formado en el área. Hay que dedicarle a lo que te gusta y eventualmente tendrás un dominio de ello. Sin embargo, el gusto te llevará a la pasión y la pasión al desarrollo máximo, a la plenitud, al disfrute, que es lo que deberíamos buscar en cada actividad. En términos técnicos, fui alguien que me decidí muy tardíamente sobre lo que quería estudiar. No fui alguien que de niño tuve esa motivación de ser médico o arquitecto. Me llamaban la atención muchas cosas, incluso muy diferentes. Sin embargo, creo que fui el último de mi generación en decidirme qué estudiar. Y fue casual, como a la mayoría de las cuestiones que me ha tocado vivir en la vida. Un maestro, Tomás Ramírez Cortés, a quien recuerdo y estimo con muchísimo cariño, es investigador, hoy seguramente jubilado, del Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, hoy Instituto Nacional de Eléctrica y Energías Limpias. Y en aquel entonces nos invitó a visitar su lugar de trabajo. Ceci, en el edificio 27, en el sótano y la planta uno y 2, estaba el simulador de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, con una cantidad tan impresionante de componentes y un amasijo de cables que lo primero que vino a mi mente fue, ¿qué se necesita saber para hacer esto? Y se lo pregunté y me dijo con toda tranquilidad, mira, Pedro, una de las carreras que más aporta a este tipo de sistemas es electrónica. Por primera vez supe que quería estudiar electrónica. Y heme aquí, a lo largo de mi vida, en mi formación profesional, con alguna experiencia en el ámbito industrial y sobre todo en la parte didáctica y de docencia, he tenido el gusto de desarrollar algunos ámbitos dentro de este campo de especialidad y hoy creo que me he podido dar el lujo de vincularlo con otros aspectos que igualmente me apasionan. Bien lo dijiste, me gusta rimar como a mi padre y me gusta ir incorporando como recurso de expresión no solamente literaria, técnica, porque me gusta pedirle a mis alumnos que escriban en forma de una oda, de un verso, de un ensayo, de una fábula. Ceci, hemos descubierto talentos escondidos en donde no imaginábamos, en aquellos que estudiaron una carrera técnica sin pensar que podrían dedicarse a las letras. Y lo digo de verdad porque creo yo que lo que he visto en sus producciones me emociona tanto que eso es lo que quiero transmitir. Hay que seguir cultivando la cuestión relacionada con el amor por las letras, por las humanidades, por el medio ambiente. No es un ámbito de especialidad para carreras determinadas, es cultura general. Es algo que todos deberíamos tener oportunidad de cultivar. Y he ahí que hemos tenido oportunidad de coincidir y celebro mucho tener a esta gran amiga Ceci Loesa como alguien que yo le he expresado siempre mi admiración y respeto en su campo profesional, en su desarrollo personal, sobre todo como una mujer aguerrida que has podido demostrar que la comunicación será el arma secreta que sacará a este país de todos los problemas y que nos dé la oportunidad de salir adelante es un logro admirable. Así es, Ceci. Muchas gracias por esos halagos, por esos comentarios. Me quedo también que comentaste que había solo un diccionario en casa. Entiendo que fue una situación difícil y que has visto también evolucionar el uso del idioma. ¿Cómo has visto esa evolución en el lenguaje, en los alumnos que has tenido? Pues, en efecto, siendo yo alguien de procedencia humilde, soy campesino de extracción netamente agrícola, esa es la base de la familia, tanto materna como paterna. Básicamente en casa no había libros, el único era ese diccionario y
al igual que mi padre, teníamos siempre la curiosidad de encontrarle formas de emplearlo en la vida cotidiana. Buscábamos palabras, buscábamos frases, y siempre que leíamos algo en el periódico íbamos directo al diccionario para saber qué significaba. Recuerdo una palabra que siempre me llamó la atención: gestión. ¿Qué es eso de la gestión? Y el diccionario daba una definición tan escueta que no me quedaba claro qué era eso de la gestión que tanto mencionaban las revistas. Y bien lo has dicho, tuve la oportunidad y fortuna de haber sido cultivado por profesores, maestras, maestros grandes que tuvieron el gusto por la palabra. Recuerdo ahorita en este momento, y no soslayo ninguno de los maestros que me dieron clase, pero recuerdo a Guillermina Amaro González, de Ciencias Sociales, que siempre nos inculcaba el expresar correctamente cuando nos referíamos a la historia, a la geografía, a todos estos ámbitos sociales. Ella cultivaba el idioma, nos obligaba a hacer ensayos que era muy difícil darle gusto, siempre había alguna crítica que nos hacía crecer. Y lo mismo me sucedió con mi maestra de español, Aurora Rodríguez Guadarrama. Estoy hablándote de la época de secundaria, cuando tiene uno las materias ya diversificadas. Y con el paso del tiempo fui disfrutando muchísimo de toda esta cultura, de los maestros formados precisamente en la escuela normal. Y eso es algo que yo privilegio mucho. Ser maestro es ser modelo de vida, Ceci. Y sin duda mis maestros siempre fueron un modelo de vida. Y ya muy a la postre como profesor, que de hecho, dicho sea de paso, nunca planeé ser profesor. Yo, con un temor terrible a hablar en público, era lo último que imaginaba a lo que me iba a dedicar. Sin embargo, por lo que te decía al principio, la vida está llena de aspectos que son retos y oportunidades, y esta fue una oportunidad que ya más adelante te aclararé, y me conduje hacia el ámbito de la docencia sin saber bien a bien qué me esperaba, con la sorpresa de que me gustó. No digo que esté preparado para ella porque sigo aprendiendo, aún con 3 décadas a cuestas, sigo aprendiendo. Hay muchos aspectos que no conocí y no me formé en ellos, especialmente en la didáctica, en la pedagogía. Adolezco de muchas cosas, pero sigo aprendiendo y reconozco que la formación de maestro es súper importante porque le da herramientas para poder influir, no transmitir conocimiento, para poder modelar y moldear a sus alumnos. Y sí, regresando a tu pregunta, el idioma ha cambiado mucho. Con tristeza veo que hoy día cada vez se emplea menos el lenguaje, tanto hablado como escrito. No creo que sea una cuestión que lamentar, es algo que debemos atender. Quienes tenemos la oportunidad de poder decir, hace falta que sigas cultivando el idioma, tendremos que ser muy insistentes en ello, porque se ha perdido esa capacidad expresiva que nos limita ahora el usar emojis y mensajes cortos y tener que publicar cuestiones de solo 40 caracteres. La verdad es que eso es coercitivo más que limitante. Es, de hecho, pues algo que adolece uno en esta nueva modernidad contradictoria. Ve la paradoja de la vida con una cantidad increíble de medios de comunicación y la limitante de solo mandar mensajes cortos. Deberíamos de tener la oportunidad de expresarnos abiertamente, de poder decir con lujo de detalle, pero no, nos dedicamos a frases o cuestiones mínimamente descriptivas. Y eso es lo que he visto en mis alumnos. No quiero decir que esté mal porque la nueva cultura tiene sus grandes ventajas, por supuesto. Son una generación visual, son una generación con otras capacidades en mundos virtuales e hiperrealistas, muchas cosas que yo hubiera querido haber tenido en mi época de los años mozos. Hoy los jóvenes disfrutan
de ámbitos que ni siquiera soñamos en algún tiempo. Y es una realidad que habrá nuevas formas de comunicación, sin duda alguna, que ni siquiera tenemos idea de cómo vayan a ser, pero definitivamente hay que seguir cultivando el idioma. Eso es algo de lo que a mí me gustaría promover. Seguirlo cultivando. Si ya lo hemos tenido, ¿por qué perderlo? Hay que seguirlo incorporando a las nuevas actividades. Considero muy importante lo que mencionas. Sí existe una evolución en la lengua, principalmente esa evolución es también por los medios de comunicación y la tecnología a la que tenemos acceso. Y debido a que se busca la atención particular de la gente, entonces cambia esa forma de comunicarse. Mencionaste algo importante ahora también, que hay otros estilos de aprendizaje. ¿Qué has descubierto sobre la manera en que las personas realmente aprenden? Pues fíjate que ha sido fascinante porque yo, sin duda, no critico. Celebro que tenga uno la oportunidad de ver esta transición hacia nuevas maneras de aprovechar los medios. Y la parte visual se ha privilegiado muchísimo. Hoy día ya no cuenta uno chistes, prefiere uno compartir memes, por ejemplo, pero los memes tienen su ciencia. Hay ciertos elementos que lo hacen atractivo, interesante, productivo y evidentemente no es sencillo realizarlo. Es un elemento de comunicación interesantísimo, pero también los videos cortos. Y hoy día ya no tenemos tanta oportunidad de explicar en mucho tiempo. Debe ser conciso y debe ser al grano y debe de ser en forma emotiva para que la persona le interese y lo enganches. Y eso es lo que he visto, que estamos privilegiando mucho la inmediatez. Y esta cultura que tenemos del scroll infinito, lo cual también celebro porque es una nueva modalidad de disfrutar mucho en muy poco tiempo. Sin embargo, se queda uno con esa sensación de que si no te satisface en los primeros segundos, ¡clac! Le das al siguiente reel, como le llaman ahora, ¿no? Videos cortos que deben de ser directos para que tu interés pueda ir definiendo qué tipo de elementos se van acercando a tu perfil. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Lo que radica detrás de ese tipo de medio de comunicación no es solamente una elección tuya, es la elección que hace un elemento tecnológico por ti. Está determinando tu criterio y eso pienso que también nos limita, se encierra en una categoría particular, probablemente conveniente para términos mercadológicos, pero para aspectos de innovación y descubrir nuevas cosas, no tanto. Y eso pues también he visto con tristeza que nos encerramos mucho en lo que nos gusta y nos llama la atención, pero ya o hemos dejado de disfrutar de todo aquello que nos sorprende porque no es de nuestra área o que inicialmente no era de nuestro interés. ¿Cómo surge el interés de algo? Pues si no estás expuesto a ello, acabas a preguntarte por otra cosa. Sin embargo, doy más ventajas que desventajas. Hay muchas oportunidades para sacarle más provecho a esta nueva forma de comunicación. Comentaste algo importante que es la inmediatez de los medios. En la época que vivimos dominada por esa tecnología y la inmediatez, ¿por qué sigue siendo tan importante desarrollar sensibilidad humana y capacidad de reflexión? Bueno, yo creo que todos tenemos la sensación de que disfrutamos cuando estamos frente a la pantalla, sin duda alguna. Yo soy un usuario que me puedo pasar horas también dándole scroll a los videos uno tras otro y la verdad es que no te cansas de ello, es algo adictivo. Pero recordemos que nuestra mente, nuestra naturaleza humana, siempre tiene que alimentarse también de elementos que la hagan dudar de lo que se nos presenta, porque no todo lo que se presenta es cierto. Y a pesar de que lo sabemos,
damos por hecho. Lo vi en internet. Y eso no significa que sea cierto. Cualquiera podemos libremente expresar nuestra opinión y alguien puede darla por hecho y decir que es una gran verdad. ¿Y cómo lo distinguimos? Así que, aprovechando la oportunidad de que además de ser curiosos, porque eso es lo que están explotando, nuestra curiosidad, ese instinto de buscar cosas que nos llaman la atención, y de que están empleando nuestra atención, porque ese es el gran mercado actualmente, el mercado de la atención, no debemos olvidar que el pensamiento crítico es lo que determina la utilidad de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que creamos. Y el pensamiento crítico no se fomenta solo con ponerse frente a la pantalla. Debemos de cuestionar las fuentes, establecer la veracidad de lo que se dice, analizar los puntos de vista, no darlos solo por hecho, contrastarlos. Y ese tipo de habilidades, ese tipo de actitudes se deben de cultivar. No se dan de solo ver videos. Se necesita fomentar una actitud crítica. Nuestro pensamiento crítico es lo menos cultivable cuando estás frente a la pantalla. Te cuesta trabajo, te toma tiempo, te esfuerzas por hacer algo así y eso es lo que no queremos. En la modalidad de ver las cosas, disfrutamos de ellas y nos gustaría ver lo siguiente que me emocione y no estar reflexionando sobre ello. Así que nos debemos de dar la oportunidad de ser conscientes. Uno, hacer un esfuerzo. Dos, y en su nivel más elevado es algo que a mí me ha sorprendido. Hay términos que no había yo ubicado, pero me encantaron. Te voy a compartir uno que a mí me encanta. Le llaman la soberanía del conocimiento. Que tú seas dueña de tu campo de conocimiento, que tú determines qué quieres aprender y no lo otro o el otro, dependiendo qué es lo que hay detrás. Eso es algo que me encanta. Soberanía cognitiva es un término que tendremos que revisar para darnos cuenta que necesita esfuerzo, necesita desarrollarlo expresamente de manera intencionada y que te da la oportunidad de poder aprovechar, incursionar en lo que quieras, pero siempre con un punto de vista crítico. No significa que niegues lo que ves, significa que ahondes, que preguntes, que cuestiones, que contrastes, que identifiques las fuentes, que establezcas la veracidad y por supuesto eso da la oportunidad de ser reflexivo al respecto. Eso es lo que creo que nos da hoy día estos medios nos dan más oportunidad de ser reflexivos que antes. Con lo que mencionas, me quedo con ese concepto soberanía del conocimiento y que también se fomente un pensamiento crítico. Con tu experiencia tanto en poesía como matemáticas, ¿cómo has logrado fomentar ese pensamiento crítico? Bueno, fíjate que es tan interesante el proceso de creación que no se puede dar por disposición. Ergo, llegas a la clase y dispones que todo el mundo debe ser creativo. Eso es imposible. Hay que fomentarlo. Y fomentarlo no es una tarea sencilla. Porque primero debes detonar el interés. Porque si no hay interés, no hay manera en que puedas pedirle a alguien que haga algo. Segundo, debes motivarlo para que pueda tomar la iniciativa y aventurarse no solo a leer, conocer, explorar, sino a producir, a realizar, a generar, no solamente que tengas la oportunidad de disfrutar lo que alguien hizo, sino que tú emplees esas formas de expresión para poder transformar lo que conoces en un estribillo, en un verso, en una fábula, en algo que también produce una sensación de satisfacción, de placer, porque es un tipo de placer, se satisface de manera muy íntima el ego de poder haber hecho algo con lo que sabes.
Y entonces, en ese largo camino ha sido todo una experimentación que no he vivido solo. He tenido a cómplices en este camino que son colegas entrañables, algunos del mismo ámbito, otros de áreas complementarias, por ejemplo, mis colegas de biblioteca. Uy, hemos hecho muchísimas iniciativas que no todas han sido exitosas, algunas quedaron allí en el baúl de los recuerdos, pero otras sí generaron un movimiento que hace que el alumno empiece a crear, no se quede solo con la tarea que le pides. Recuerdo en algún momento, por ejemplo, que se le ocurrió a mi colega Ofelia. Ofe es de muchos años directora de la biblioteca en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Antuña se apellida. Y Ofe siempre es como mi eco para cuando tenemos una idea, empezamos a rebotar y al rato ya no se sabe quién es el que originó la idea, pero simplemente la llevamos a cabo. Y terminamos definiéndola como el tendedero literario. Literal, era un mecate, así, un lazo tendido en el salón con ganchos de estos para colgar la ropa donde ponían pequeñas composiciones creadas a la luz de algún tema particular. Por ejemplo, iniciábamos alguna clase de física y en lugar de que explicaran el fenómeno en particular, cualquiera que fuera el tema, que lo hicieran en forma de una oda o de un cuento y compartir ese sentimiento a manera de un tendedero literario y que los demás del mismo salón, de otros salones, pudieran disfrutar de ello y decir, oye, qué interesante manera de explicarlo, ¿verdad? En forma de verso, en forma de ensayo. Y eso generó interés y se hizo toda una tradición. Tendríamos nuestro tendedero literario por algunos años. Como eso, ha habido muchas gloriosas iniciativas que murieron en el tiempo, algunos gloriosos y memorables intentos, otros notables logros, pero probablemente que también quedaron allí en el intento, porque si tú no lo sigues cultivando, queda en esas generaciones. Tienes que hacerlo con cada generación. Y eso es a lo que me refería cuando iniciábamos esta pregunta. Primero tienes que picarles la curiosidad, después motivarlos para que lo tomen como un medio de expresión y después decirles, eres capaz de hacerlo por tu cuenta. No tienes que ser formado en el ámbito literario. Basta con que veas cuáles son las características que definen una fábula. Identifica lo que establece, por ejemplo, el uso de personajes, que pueden ser animales o cosas o sentimientos. He visto fábulas de Ambrose Bierce increíbles que te dan la idea de que habla el miedo contra la pericia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es increíble que puedas hacer de dos entidades muy grotescas una fábula. A mí me encanta el género de la fábula. Y habiendo explicado eso, pedirle, haz una fábula de cómo es un circuito eléctrico. Y te entregan trabajos, Ceci, increíbles, que no he visto, claro, no he leído todo, pero yo no he visto. Y a eso me refiero. Hay que buscar maneras, medios, pretextos, y no importa si tu clase es de física, de matemáticas, de electrónica, de control, de machine learning. Bueno, ahora que el término es más usual, pero sé que aprendizaje automatizado es el término correcto. Cualquiera que sea tu ámbito de especialidad, seguramente la expresión literaria te puede hacer lucir en explicar ello en forma breve, en forma literaria atractiva. Y todo eso te obliga a retomar lo que has visto desde tu formación inicial, de la primaria, la secundaria, la prepa, cuando leías esas grandes obras y recordarás seguramente algunas de ellas y las retomarás para que a la luz de eso que te emocionó, ahora tú expreses lo que has aprendido o lo que sabes. Porque no se trata solo de que rime, se trata de que tenga sentido. Si vas a escribir algo sobre la ley de Ohm,
tiene que ser congruente con lo que la ley de Ohm determine en relación a la relación de las variables de voltaje, corriente eléctrica y resistencia, ¿no? No es solamente que rime, debe de tener sentido y debe de ser ingenioso y debe de llamar la atención o debe ser una historia que sea a la manera de personajes y descubrirás que los alumnos están equipados con un gran cúmulo de imaginación que transforman en una obra que te va a sorprender. Y eso es lo que a mí me encanta. No cejo en el intento y cada oportunidad que tengo me gusta invitar a mis alumnos a que consideren la expresión literaria como una nueva manera de poder aprender ingeniería, porque ese es precisamente el propósito. No se trata solo de solaz y esparcimiento, se trata de encontrarle el sentido poético a la formación en ingeniería, el sentido literario. Nos brindaste grandes recomendaciones que incluso sirven hasta las mismas personas que son artistas. En resumen, primero tener esa curiosidad, después la motivación, decirles a las personas que pueden crear alguna composición y lo más importante, que una vez que creen la composición, no solamente busquen la rima, sino que busquen que tenga sentido. En el caso, tú lo has aplicado en tus materias que son muy técnicas, materias tanto relacionadas con circuitos como matemáticas, y ahí pueden explorar tal vez los alumnos algunos conceptos que posiblemente no hubieran adquirido de otra forma. Considero que tú eres una persona que va más allá de transmitir los conocimientos técnicos y esos conocimientos técnicos se pueden manifestar a través de expresiones literarias. ¿Cuál es uno de los principales retos que has observado en este proceso? Bueno, fíjate que hay de todo, ¿eh? Como en la viña del Señor. Hay alumnos que son empecinados en seguir las reglas que marca la forma literaria y wow, te entregan productos que tienen un valor incalculable en términos de la riqueza de conceptos y forma. Otros son más de no tanto producir, sino ser ingeniosos en la manera de conectar las cosas. He visto historias que le dan incluso nombres a los personajes, a Electroncito, a Protoncito, y forman toda una trama como lo vivimos en la vida cotidiana entre los humanos que hacen que la resistencia eléctrica se transforme en esa resistencia social y que sea un reflejo o una manera de explicar otros conceptos. La verdad, no hay manera única de hacer algo en particular. Elige el tema y elige una forma literaria y pregúntale a cada uno cómo lo harías tú y descubrirás que nunca se parecen las producciones. No hay manera en que puedan copiarse porque viene del corazón, viene del ingenio, viene de la creatividad, viene de la experiencia previa, viene de su formación literaria. Todos la tenemos, aunque no la recordemos, pero todos somos formados desde la primaria, secundaria y preparatoria en el ámbito literario, excepto que no valoramos la utilidad para poder usarla en nuestro ámbito de especialidad profesional. Eso es algo increíble, fantástico y además le da elegancia. Haces que la gente empiece a descubrir que estudiar ingeniería está muy padre porque también hay belleza, no solo la de los fenómenos físicos, sino la de la expresión. Y en ese sentido, Ceci, quiero adelantarme un poquito en decirte que concordarás conmigo en que una fórmula matemática es una de las maneras más sintéticas de expresar la belleza de la relación entre cantidades físicas o matemáticas. El conocer cómo las operaciones reúnen los términos o variables en forma tan concisa y que se cumple es algo fascinante. Es como un verso, es como un soneto. La estructura y la forma y el fondo de las palabras es el equivalente a una fórmula.
Y eso es precisamente lo que a mí me gusta que el alumno descubra. Es exactamente el mismo disfrute cuando ves una fórmula matemática que cuando lees un poema sobre algo en particular. Y si juntas las dos, oh, increíble, se forma esta nueva sinapsis entre el conocimiento teórico y la expresión verbal, literaria, que le da vida, color, que le da forma, que le da sabor, que le da luz a los conceptos. Y eso es algo muy hermoso. Eso es a mí lo que más me gusta. Cada obra de cada alumno es una oportunidad de maravillarse ante la capacidad infinita de la mente humana. Estamos preocupados porque la nueva IA se ha dedicado a crear, pero recuerden que todo esto es solamente revisar el pasado para determinar un futuro probabilísticamente. Si no hubiera ese pasado, no habría manera de generar algo nuevo. No, la mente humana es subversiva por naturaleza. El proceso de creación es siempre proponer algo distinto. En el, cuando tú creas un poema, nunca te propones probabilísticamente elegir la palabra que mejor se adapte a ese verso, sino la que tú eliges por tu experiencia, por tus vivencias, por lo que viene en ese momento a tu mente, y ahí no hay regla, salvo que el reto es que sea semánticamente apropiada. Y eso es lo que hace genial a la reunión entre literatura e ingeniería, la expresión precisa y apropiada, en forma generosa, elegante. Eso es poesía también. Con lo que comentas, todas las personas pueden buscar ese estilo en alguna escritura y no hay una forma única de hacerlo porque depende de las ideas y de las experiencias de las personas. ¿Has encontrado similitudes entre la poesía y la ingeniería? Sin duda, yo creo que lo que más acerca a los dos campos es la creación, el proceso de creación. Yo estoy convencido que cuando escribes y creas de la nada, porque tienes un propósito, es como un sentimiento, pero no sabes bien qué forma darle, va surgiendo poco a poco y vienen chispazos. Esas son condiciones que se dan de manera natural, no te propones intencionadamente a ser creativo, va surgiendo, fluyendo. Ese proceso, Ceci, es el mismo del diseño. Cuando diseñas, no tienes claro cómo vas a hacer las cosas, simplemente va surgiendo el empleo de elementos previos y cómo te pueden servir para resolver alguna pequeña tarea. Yo soy del ámbito de la parte computacional y eléctrica y te puedo ejemplificar que cuando creas un programa es como escribir un verso. En realidad no viene porque de el if ya sigue un for, no hay regla. Tú tienes que dilucidar cómo le doy forma a esto que quiero expresar. Y ese proceso paralelo de creación literaria y de diseño, la definición de un algoritmo para poder resolver una tarea es tan equivalente y te puedo asegurar, seguramente no soy experto en ello, pero debe de haber una analogía. El cerebro debe ser la misma parte que se está encargando de crear esa composición poética a resolver una tarea particular con un elemento electrónico que administra la energía o en el caso del algoritmo los datos. Acá nosotros administramos los sentimientos en la poesía, pero es un flujo continuo y el producto es lo que importa, el resultado de ese procesamiento. Y eso es lo que nos hace apreciar que el proceso de creación es paralelo, es equivalente. Esa creación se puede dar entonces en diferentes ámbitos del conocimiento porque nace del cerebro y de las ideas. También entiendo que has participado
y que has tenido experiencias académicas en distintos países, ¿cómo han transformado esos viajes tu manera de ver la educación y el mundo? Bueno, Ceci, seguramente para ti no va a hacer mucho sentido, pero quiero compartirte que en mi infancia había una serie de caricaturas que para mí fue no solamente un elemento entrañable en mi vida inicial, se llamaba Heidi. Esta serie de Heidi, pues bueno, para aquellos que somos ya con algunos años a cuestas y que no nos cosemos al primer hervor, fue como otras series en esa época muy impresionante el empezar a ver que había otros mundos, porque mi mundo era mi comunidad. Yo no iba más allá ni siquiera de mi estado, menos de mi república. Imaginar que fuera a ir a otro país no era algo que venía a mi mente. Así que mi mundo se expandió con estas series de televisión. Yo escuché por primera vez la palabra los Alpes suizos y me propuse, quiero conocer los Alpes suizos. No sé cuándo ni cómo, ni por qué, ¿verdad? Probablemente no va a ser solo porque quiero, sino esperemos que se dé la oportunidad. ¿Y qué crees? Lo pude lograr. Estuve en el poblado de Bad Ragaz, en Suiza, y ahí es donde se escribió la historia de Heidi, en el monumento dedicado a la historia y a la gran escritora de esta obra. Ahí estuve y respiré tan hondo que me decían quienes me acompañaban, ¿te quieres llevar el aire de Suiza? La verdad, sí. Para mí son momentos que representan un anclaje en mi vida, tanto para recordar el pasado de lo que alguna vez soñé con lograr, como para recordarme que el presente es una oportunidad para ponerme nuevos sueños. Y viajar ha sido para mí gratuito, porque no me lo he propuesto, ha sido cuestión laboral, ha sido cuestión del trabajo. No he trabajado en vano, pero casi siempre que he ido a otro lugar es porque es por motivos de trabajo. Y sin embargo se disfruta igual, ¿eh? Y recuerdo de estas tareas que te decía de mi maestra de ciencias sociales, hacía yo muchos mapas, especialmente de China, el río Yangtze, y me encantaba escribir todo lo que describía esa muralla china y me fascinaban esas historias. Pude estar en China. El momento en el que estuve parado en la muralla, hice lo mismo, respiré muy hondo para llevarme ese instante en mi mente. Y eso, Ceci, te cambia la vida. Y te cambia para bien, porque yo no solo me propuse haber logrado algo que quería, hoy promuevo con toda convicción que debemos aprender un idioma de algún país asiático, sea chino, japonés, coreano, que hoy está muy de moda, cualquiera, debemos voltear hacia este continente misterioso, enigmático y maravilloso que es una plétora de historia, de cultura, de tradición. Conocerlo solamente ya es un privilegio, pero bañarte de su cultura y de su idioma es increíble, es adquirir otra perspectiva. Y por eso es que siempre promuevo con mis alumnos, viaja, no importa que sea por trabajo, viaja, conoce, expande tu cosmovisión del mundo, integra otras perspectivas, conoce otras lenguas, prueba otras comidas, visita otros lugares y eso te permitirá identificar nuevas oportunidades. Y sin duda, podría ser que alguno de esos lugares represente la oportunidad para echar raíces. ¿Por qué no? Eso siempre me ha emocionado. No me arredra tener que dejar mi patria. De hecho, ya dejé mi tierra natal. Hoy ya no vivo en Morelos, hoy vivo en Querétaro. Sin embargo, me gusta mucho la idea de echar raíces donde está la vida, está el trabajo, así que ahí hay que echar raíces. Y viajar
me ha moldeado absolutamente la forma en cómo veo la vida. Cada nuevo país me da una perspectiva diferente. El último que visité el año pasado, Colombia, Ceci, me dejó en claro que hemos sido soberbios al solo regresar a ver al norte, a Europa. En el sur tenemos un conglomerado de aliados con la misma cultura, el mismo idioma, las mismas tradiciones y una riqueza cultural que nos va a dar la oportunidad de salir adelante de este tercer mundo que nos agobia. Ahí está una riqueza increíble y soy un convencido de que hay que voltear hacia el sur. Solo dos países conozco en el sur, Costa Rica y Colombia, pero son suficientes para entender que si tengo oportunidad visitaré otros países y promoveré el vínculo entre nuestras naciones, porque de suyo ya lo somos, una sola comunidad hispanohablante que nos une historia, que nos une territorialidad, que nos une en muchas cosas y deberíamos aprovechar más eso que nos une y no estar tomando modelos que no van acorde a nuestra cultura. Eso es lo que me ha dado la perspectiva de viajar. Siempre cambia cuando conoces otra gente, otra cultura, otras tradiciones, otros modos de vida. Considero que eso ha influido mucho en ti porque extraes pensamientos, culturas y parte de diferentes partes del mundo, los apropias y vas generando nuevos conceptos, nuevas ideas que después las llevas a un entorno ajeno. Tienes esa capacidad de conectar diferentes áreas y a diferentes personas. Y me llama también la atención que una serie cambió tu forma de ver el mundo. Entonces, la invitación a quienes nos escuchan que sean padres de familia, que cuiden lo que están viendo sus hijos, porque probablemente estén recibiendo motivación para realizar ciertas acciones únicamente a través de las series. Hablando de las series, ¿qué otro tipo de entretenimiento o juegos realizabas en tu infancia? Bueno, debo decir que no estaba yo tan equipado tecnológicamente hablando. Yo no conocí los juegos de control remoto hasta ya entrado en años. Así que todos mis juegos eran tradicionales, mi estimada Ceci. Mis juguetes que debo agradecer a mis padres, tuve muchos, fueron aquellos hechos de madera y incluso con toda esta artesanía hermosa que tenemos en nuestro país, porque los trenecitos son verdaderamente maravillosos, me permitían cultivar la imaginación. Yo jugaba no con el propósito de usar esos juguetes, sino los juguetes eran un medio para cultivar la imaginación. Y por supuesto, las canicas, el trompo, la rayuela, incluso hasta los volados, porque era bueno yo para echar volados, eh, las cascaritas del fútbol, las escondidas, el amo ato, que a lo mejor no hace sentido para ti, como la rueda de San Miguel, tantos juegos que te permitían convivir con otros niños. Hoy, tristemente, vivimos en una sociedad donde es peligroso dejarlos salir a la calle. Entonces, ¿cómo esperamos que convivan? Debemos de atender esa parte y eso lo estamos perdiendo. Estamos privilegiando una educación más individualista que social. Y eso es lo que extraño de mi infancia. Los juegos donde había una convivencia sana, una convivencia sincera. Y había grandes pleitos, por supuesto. Nos dimos más de un encontronazo, sin duda alguna. Y hubo muy seguramente sangre y sudor en ese tipo de encuentros, pero no perdimos la amistad ni hubo un desencuentro fatal. Siempre era anteponiendo el respeto y sobre todo el cariño por los demás. Siempre predominó el gusto de convivir más que el salir avante en un juego. Eso es algo que siempre nos quedó claro. Ganar no era importante, era tener la oportunidad de convivir.
de sentirse parte de un equipo, de formar parte de una reta, pero no de necesariamente estar ganando y ganando y ganando. No era tan divertido. Lo divertido era que el equipo se sintiera importante. Esos juegos los hemos perdido y eso es lo que yo extraño de mi infancia. Y tampoco lo pude dar a mis hijos, porque ya no era tan sencillo, no se divertían igual, increíblemente. Pero bueno, es parte de lo que hay que cultivar. Hemos vivido en una evolución en la vida de tecnología y comenzando desde los juguetes. Mencionaste varias veces la palabra convivir y con eso recordé a Toastmasters. Dentro de Toastmasters has asumido distintos roles de liderazgo en solo 3 años. ¿Qué encontraste en esta organización que conectó tan profundamente contigo? Pues fíjate, Ceci, que para mí era como la búsqueda del tesoro perdido, pero sin saber cuál era el tesoro. En mi búsqueda de promover la comunicación he vivido muchos intentos, algunos con algún logro razonable, pero la mayoría rotundos fracasos. Y en algún momento, de forma casual, al momento en que yo entraba a un salón y salía mi colega anterior, escuchaba que los preparaba para una competencia, así que me hice curioso y le pregunté de qué clase daba y me dijo que preparación para la oratoria. Dije, wow, este cuate debe ser muy bueno en español. Y le pregunté su profesión y me dijo, soy ingeniero en aeronáutica. Ah, y eso detonó mi curiosidad y entonces empezó ese vínculo y me dijo, te invito a un club. Y así terminé Toastmasters. Desde la primera vez que fui, no he dejado de asistir. Hoy, bien lo dijiste, soy parte de tres organizaciones a las cuales quiero mucho porque las tres son distintas y he encontrado no solamente el eco, porque eso es una forma muy poética de decir que encuentras alguien que te hace segunda para las ideas y tus iniciativas y lo que quieres lograr en la comunicación y el liderazgo. No, he encontrado algo que es mucho mejor que el eco. Uno reverbera en Toastmasters. Uno hace resonancia. Lo que empieza uno sigue el otro y luego te contagia a ti mismo y es recíproco. Hay una simbiosis increíble. Tú puedes ser iniciadora de algo, pero te vas a contagiar de lo que el otro logró con lo que tú le sembraste. Y eso es algo que me encanta. Eso es lo que he encontrado. La reverberación de las ideas. El placer de sembrar algo y verlo crecer en una forma vertiginosa, increíble. El tener la oportunidad de cuando alguien te sugiere algo y tú llevarlo a la práctica y que él diga, wow, me encantó cómo lo hiciste, porque fue su sugerencia. Eso es lo que me encanta de tu. Es un ambiente inacabable. No puedo precisar en qué momento dejas de aprender. Y no hay manera de decir quién es de reciente incorporación y quién no. Te reto a que puedas atinar quién de los miembros, ni por edad, ni por experiencia, ni por el pathway, ni por la razón que tú quieras, podrías adivinar cuánto tiempo tienen todos. Porque esa es la riqueza de Toastmasters. Se nutre de nuevas formas de ver las cosas, hacerlas, de nuevas propuestas, de nuevas iniciativas, de nuevos liderazgos. Tanto así que cada año cambian. Es una organización súper dinámica. Cada año cambia el liderazgo desde el club, el área, la división y el distrito. Eso es algo impresionante. Todos tendremos oportunidad, si nos lo proponemos, de ser parte no solamente de la participación, sino del liderazgo de esta organización. Eso me encanta de Toastmasters. Toastmasters, entonces lo podemos ver como un pensamiento colectivo que se nutre y va teniendo una simbiosis para generar aún más conocimiento y más comunicación. ¿Qué has aprendido observando el crecimiento y evolución de las personas dentro de Toastmasters?
Wow, mi estimada Ceci, he tenido oportunidad de escuchar a gente que por solo escuchar pagaría, pero es gratis. En el momento en que discursan, voy a hacer referencia a una, pero no quiero dejar fuera a ninguno de los que admiro, pero quiero hacer referencia a ella porque es quien me ha dado la mayor oportunidad, retarme con lo que no sé hacer. Y me refiero a quien fuera en su momento presidenta del club Splendor de Querétaro, Urandi Castillo. La he visto preparar sus discursos de cierre de gestión en su trabajo como parte de un Pathways y después saber cómo le fue en la manera en cómo lo impartió en su trabajo. Ella es directiva en la empresa Bombardier y siempre nos compartió que la gente queda admirada de la manera en cómo lleva a cabo este análisis, porque no es solamente poner en filminas y explicarlas de manera efectiva, es transmitir a través de los ademanes, la modulación de voz, el control de la audiencia, el manejo de las preguntas difíciles, la motivación para que participen, el sembrarles algo que pueda llevarlos a tomar acción, invitarlos a iniciar por cuenta propia algo que no sabían, no se habían dado cuenta o no han practicado lo suficiente, en fin. He visto en ella discursos verdaderamente transformadores y me ha servido de modelo. Y me he propuesto, algún día, cuando sea grande, quiero ser como ella. Y como Urán de Castillo, muchos otros más. Tú entre ellos, quiero hacer referencia a que nos conocimos como colegas participantes en un concurso nacional en la categoría de humorístico. No hago reír ni a una mosca. Así que para mí fue verdadero reto participar. Y de manera, yo no sé si los astros se alinearon para mí, llegué a la final nacional y perdí gloriosamente ante discursos que hoy día todavía recuerdo y digo, wow, me hace falta mucho por recorrer en este camino de generar un discurso de impacto, un discurso genuinamente que transforma la vida de alguien más. No solamente transmite algo, hace que los demás se transformen. Esos discursos son los que me gustan de Toastmasters. Entiendo, tú principalmente has visto ese crecimiento a través de los discursos, pero no solo de que lo digan bien, sino que ese mensaje impacte en la persona que lo está escuchando a realizar alguna acción. Muchas veces también pensamos que en las áreas técnicas o de matemáticas hay personas poco humanas o frías. ¿Cómo romper ese estereotipo desde la educación? Bien, creo que has tocado unas cuerdas sensibles en la parte de la formación más seguramente retadora para el intelecto, que sin duda son las matemáticas. Pero las matemáticas son un lenguaje, ¿no? Y el lenguaje tiene modalidades. Tiene el formal, apropiado para la demostración, el entendimiento y el raciocinio, pero también se puede jugar con la elegancia de los conceptos. También se puede expresar de manera literaria y también se puede encontrar la belleza que describe los procesos y nos deja ver lo que hay detrás de un concepto. Es impresionante cómo las matemáticas nos dan la oportunidad de emplear la lengua hablada para poder hacer lucir ese proceso de raciocinio. Y a mí en lo personal me encanta siempre pregonar a los alumnos un lema. Cuando eres capaz de expresar en tus propias palabras lo que un concepto difícil significa, has aprendido de ello. Pero si lo sabes hacer, estás en un nivel abajo de aprendizaje. Si lo entiendes, pero no lo sabes hacer, todavía estás más abajo.
Y si sabes que te pregunta, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo, todavía estamos más abajo. El explicarlo es el nivel más elevado del entendimiento. Cuando te apropias de ello y lo puedes transmitir de manera precisa y elegante. La elegancia no le quita nada. La formalidad de las matemáticas no se demeritan por la elegancia de la expresión. Y eso es lo que más me gusta. Combinar en las matemáticas la oportunidad de expresar apropiadamente cada término, cada forma, cada procedimiento, cada método, cada concepto, cada teorema, cada axioma, cada lema. Es extraordinariamente una oportunidad para transformarlos en una pequeña poesía. Y eso nos hace más sensibles a la capacidad humana, porque podremos no tener interés en cultivar las matemáticas, pero son parte de nosotros. Y si las cultivas y lo haces desde el lenguaje, lo vas a disfrutar más, vas a tener oportunidad de ahondar más. Y ello también te da mayor entendimiento, un- una comprensión más profunda del ámbito, sin duda alguna. Estoy convencido de ello. Entonces, para entender las matemáticas, debemos buscar la manera de interpretar los conceptos con otras palabras y creo que para un matemático sería de gran utilidad que aprendiera poesía para tener más vocabulario para entender todas esas fórmulas. Pedro, antes de cerrar este episodio, me gustaría invitarte a que nos compartieras una reflexión para las personas que nos escuchan. ¿Qué cualidad consideras indispensable en una persona que quiere generar impacto positivo en los demás? Oh, difícil, mi estimada Ceci. Sin embargo, elegiría la curiosidad. Si tú mantienes un espíritu curioso, entonces transmitirás esa pasión a los demás. No es solo para tu propio crecimiento. Cuando disfrutas de las cosas, lo transmites. Se transpira, no solamente se disfruta en lo personal, otros lo perciben y empiezan a descubrir su propio gusto y la manera en cómo pueden llegar a disfrutar, que de eso se trata esta vida. Finalmente somos finitos y efímeros en una inmensidad del tiempo, solo representamos una pequeña fracción que yo creo que es tan pequeña que se pierde en lo inconmensurable del universo. Que esa fracción valga la pena, Ceci. Que tú mantengas siempre la curiosidad por aprender y hacer cosas nuevas y diferentes. Y que eso lo transmitas con el ejemplo, no diciendo, pon el ejemplo, hazlo, para que otros puedan entender que disfrutar de las cosas, especialmente cuando empleas el lenguaje, te da la oportunidad de algo que es sumamente satisfactorio en la vida, la realización plena. Eso es lo que a mí me gustaría para cada persona. Agradecemos a Pedro Nájera García por su tiempo y por compartirnos una visión donde la ingeniería, la educación, las matemáticas y la sensibilidad humana no son caminos separados, sino formas complementarias de comprender el mundo y aportar valor y curiosidad a los demás. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina matemáticas, poesía, docencia, curiosidad y liderazgo, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 6, entre historias y datos.